Hay un miedo silencioso que muchos no saben nombrar. No es miedo a perder algo concreto, sino miedo a lo que queda después. Miedo al vacío. A ese espacio que aparece cuando una relación termina, cuando una etapa se cierra, cuando una identidad se disuelve. El budismo mira ese vacío con otros ojos. No lo ve como una amenaza, sino como una puerta. Hoy quiero hablarte de ese espacio incómodo que aparece cuando ya soltaste, pero aún no sabes qué viene después. Ese momento en el que el ruido se apaga y te quedas a solas contigo. Si este mensaje resuena contigo, te invito desde ahora a suscribirte al canal y dar like a este vídeo. Así ayudas a que esta sabiduría budista llegue a más personas que están atravesando silencios difíciles. La mente moderna teme el vacío porque ha sido entrenada para llenarlo todo. Llenamos el silencio con distracciones. Llenamos el dolor con ruido. Llenamos la incertidumbre con planes apresurados. Pero el budismo enseña algo radicalmente distinto: lo que no se llena, se revela. El vacío no es ausencia. Es espacio. Y el espacio es condición para el cambio. El Buda enseñó que todo lo que surge lo hace desde el vacío. Ninguna forma nace de la rigidez. Todo renacimiento necesita espacio. Pero cuando ese espacio aparece en nuestra vida, lo interpretamos como fracaso, pérdida o soledad. Y entonces huimos. Huimos hacia otra relación. Hacia otro proyecto. Hacia otra identidad. No porque eso sea malo, sino porque no sabemos quedarnos. El budismo no te pide que te quedes para sufrir. Te invita a quedarte para comprender. Comprender qué parte de ti estaba sostenida por lo que ya no está. Comprender qué identidad se cae cuando el ruido se apaga. Comprender qué miedo emerge cuando no hay nada a lo que aferrarse. Ese miedo no es el enemigo. Es un mensajero. El vacío duele porque deja al descubierto aquello que antes estaba cubierto. Inseguridades. Soledad. Falta de dirección. Pero cubrirlo de inmediato no lo sana. Solo lo posterga. El Buda enseñó que la mente que no tolera el vacío vive esclava de la forma. Siempre necesita algo, alguien, algún rol para sentirse completa. Pero la mente entrenada aprende a descansar en el no saber. Y ahí comienza la libertad. El vacío no te quita nada esencial. Te quita apoyos falsos. Y eso, aunque asusta, es profundamente liberador. Si este contenido te está ayudando a mirar el silencio con otros ojos, recuerda suscribirte al canal y darle like. Así este espacio de sabiduría budista puede seguir creciendo. Muchas personas confunden el vacío con soledad. Pero no son lo mismo. La soledad es la resistencia al estar contigo. El vacío es el espacio donde puedes conocerte sin máscaras. Cuando no hay nada que demostrar. Nada que sostener. Nada que mantener. Solo estar. El budismo llama a esto sunyata, la vacuidad. No como nihilismo, sino como apertura total. Cuando nada está fijo, todo es posible. Pero la mente condicionada prefiere lo conocido, incluso si duele. Por eso el vacío se siente peligroso. Porque no tiene forma. Porque no promete nada. Porque no se puede controlar. Y sin embargo, es ahí donde la vida se reorganiza. Después de una pérdida, el vacío es inevitable. Después de soltar, el vacío aparece. Y la pregunta no es cómo eliminarlo, sino cómo habitarlo sin huir. El Buda no enseñó a llenar el vacío. Enseñó a sentarse en él con atención plena. Respirar en el espacio. Sentir sin nombre. Permanecer sin definición. Eso es una práctica avanzada. El vacío es el terreno donde mueren las viejas identidades. No lo fuerces.
No lo apresures. No lo nombres aún. Déjalo ser. Detente ahora mismo. Observa tu vida. ¿Hay un espacio que estás evitando sentir? ¿Un silencio que intentas llenar demasiado rápido? Ese silencio puede estar llamándote. El vacío no es enemigo, hay un miedo silencioso que muchos no saben nombrar. No es miedo a perder algo concreto, sino miedo a lo que queda después. Miedo al vacío. A ese espacio que aparece cuando una relación termina, cuando una etapa se cierra, cuando una identidad se disuelve. El budismo mira ese vacío con otros ojos. No lo ve como una amenaza, sino como una puerta. Hoy quiero hablarte de ese espacio incómodo que aparece cuando ya soltaste, pero aún no sabes qué viene después. Ese momento en el que el ruido se apaga y te quedas a solas contigo. Si este mensaje resuena contigo, te invito desde ahora a suscribirte al canal y dar like a este vídeo. Así ayudas a que esta sabiduría budista llegue a más personas que están atravesando silencios difíciles. La mente moderna teme el vacío porque ha sido entrenada para llenarlo todo. Llenamos el silencio con distracciones. Llenamos el dolor con ruido. Llenamos la incertidumbre con planes apresurados. Pero el budismo enseña algo radicalmente distinto: lo que no se llena, se revela. El vacío no es ausencia. Es espacio. Y el espacio es condición para el cambio. El Buda enseñó que todo lo que surge lo hace desde el vacío. Ninguna forma nace de la rigidez. Todo renacimiento necesita espacio. Pero cuando ese espacio aparece en nuestra vida, lo interpretamos como fracaso, pérdida o soledad. Y entonces huimos. Huimos hacia otra relación. Hacia otro proyecto. Hacia otra identidad. No porque eso sea malo, sino porque no sabemos quedarnos. El budismo no te pide que te quedes para sufrir. Te invita a quedarte para comprender. Comprender qué parte de ti estaba sostenida por lo que ya no está. Comprender qué identidad se cae cuando el ruido se apaga. Comprender qué miedo emerge cuando no hay nada a lo que aferrarse. Ese miedo no es el enemigo. Es un mensajero. El vacío duele porque deja al descubierto aquello que antes estaba cubierto. Inseguridades. Soledad. Falta de dirección. Pero cubrirlo de inmediato no lo sana. Solo lo posterga. El Buda enseñó que la mente que no tolera el vacío vive esclava de la forma. Siempre necesita algo, alguien, algún rol para sentirse completa. Pero la mente entrenada aprende a descansar en el no saber. Y ahí comienza la libertad. El vacío no te quita nada esencial. Te quita apoyos falsos. Y eso, aunque asusta, es profundamente liberador. Si este contenido te está ayudando a mirar el silencio con otros ojos, recuerda suscribirte al canal y darle like. Así este espacio de sabiduría budista puede seguir creciendo. Muchas personas confunden el vacío con soledad. Pero no son lo mismo. La soledad es la resistencia al estar contigo. El vacío es el espacio donde puedes conocerte sin máscaras. Cuando no hay nada que demostrar. Nada que sostener. Nada que mantener. Solo estar. El budismo llama a esto sunyata, la vacuidad. No como nihilismo, sino como apertura total. Cuando nada está fijo, todo es posible. Pero la mente condicionada prefiere lo conocido, incluso si duele. Por eso el vacío se siente peligroso. Porque no tiene forma. Porque no promete nada. Porque no se puede controlar. Y sin embargo, es ahí donde la vida se reorganiza. Después de una pérdida, el vacío es inevitable. Después de soltar, el vacío aparece. Y la pregunta no es cómo eliminarlo, sino cómo habitarlo sin huir.
El Buda no enseñó a llenar el vacío. Enseñó a sentarse en él con atención plena. Respirar en el espacio. Sentir sin nombre. Permanecer sin definición. Eso es una práctica avanzada. El vacío es el terreno donde mueren las viejas identidades. Y ninguna identidad muere sin resistencia. Pero cuando permites esa muerte simbólica, algo más auténtico puede emerger. No lo fuerces. No lo apresures. No lo nombres aún. Déjalo ser. Detente ahora mismo. Observa tu vida. ¿Hay un espacio que estás evitando sentir? ¿Un silencio que intentas llenar demasiado rápido? Ese silencio puede estar llamándote. El budismo distingue claramente entre habitar el vacío y caer en la desconexión. No es lo mismo permanecer en el silencio que anestesiarse. No es lo mismo soltar expectativas que rendirse a la apatía. Por eso esta etapa requiere una atención muy fina. Cuando el vacío aparece, muchas personas temen quedarse estancadas. Temen no avanzar, no sentir motivación, no desear nada. Y ese miedo suele empujar a dos extremos: llenarlo todo de inmediato o desconectarse emocionalmente. El Buda no recomendó ninguno de esos caminos. Enseñó el camino medio. Habitar el vacío no significa dejar de sentir. Significa sentir sin aferrarse a una forma. Significa permitir que la energía de la vida se reorganice sin imponerle dirección inmediata. El vacío fértil no es inacción. Es pausa consciente. Como la tierra después de la cosecha. Como el invierno antes de la primavera. Nada parece ocurrir en la superficie, pero en lo profundo, todo se está preparando. El problema surge cuando confundimos pausa con fracaso. Cuando interpretamos el no saber como señal de que algo está mal. El budismo enseña que no todo crecimiento es visible. Algunas transformaciones ocurren en silencio. Si este mensaje te está ayudando a reconciliarte con tus tiempos internos, recuerda suscribirte al canal y dar like a este vídeo. Así este espacio de sabiduría budista puede seguir acompañando a más personas en procesos profundos. Habitar el vacío con consciencia implica 3 actitudes fundamentales, profundamente budistas. La primera es presencia corporal. Cuando no sabes qué hacer con tu vida, vuelve al cuerpo. El cuerpo siempre está aquí. No necesita respuestas existenciales para respirar, caminar, sentir. El Buda enseñó a anclarse en el cuerpo porque el cuerpo no se pierde en el futuro. Sentir los pies en el suelo. Sentir la respiración entrar y salir. Sentir el peso del cuerpo sentado. Eso no resuelve el vacío, pero te sostiene dentro de él. La segunda actitud es no juicio. El vacío se vuelve insoportable cuando lo juzgamos. Debería estar mejor, ya debería haber pasado, algo anda mal conmigo. Esos pensamientos convierten el espacio en sufrimiento. El budismo enseña a observar sin añadir narrativa. El vacío no necesita explicación. Solo necesita permiso para ser. Cada vez que dejas de juzgar lo que sientes, el vacío se suaviza. La tercera actitud es escucha profunda. Cuando el ruido se apaga, la vida comienza a hablar en otro tono. No con órdenes, sino con intuiciones suaves. No con certezas, sino con señales. Una incomodidad que señala un límite. Un cansancio que pide descanso. Una curiosidad que empieza a asomar sin urgencia. El vacío no grita. Susurra. Pero solo lo escuchas si no huyes. El budismo no te pide que tomes decisiones importantes en medio del vacío. Te pide que no te violentes para salir de él. Que confíes en que la claridad llega cuando el espacio ha sido suficiente. Muchos errores nacen de decisiones tomadas para escapar del vacío, no para responder a la verdad interior.
Habitar el vacío es aprender a no decidir desde el miedo. Cuando el vacío se prolonga, la mente suele intentar etiquetarlo como depresión o apatía. A veces lo es, y requiere cuidado. Pero muchas veces es simplemente una transición profunda que la cultura no sabe nombrar. El budismo sí la nombra, proceso de disolución. Antes de que algo nuevo emerja, lo viejo debe deshacerse. Y ese deshacerse no es cómodo. Pero es necesario. El vacío no te está quitando la vida. Te está quitando las formas que ya no encajan. Y eso, aunque duela, es una forma de inteligencia profunda. Detente ahora mismo. Respira. Pregúntate sin prisa, ¿estoy evitando el vacío o lo estoy escuchando? No respondas rápido. Deja que la pregunta repose. La respuesta no siempre viene en palabras. A veces viene como una sensación de alivio o de resistencia. Ambas son maestras. El budismo enseña que la claridad no aparece cuando la buscamos con desesperación, sino cuando dejamos de empujarla. El vacío no se transforma en sentido porque lo exijamos, sino porque lo hemos habitado el tiempo suficiente. Cuando el espacio ha sido respetado, algo comienza a moverse por sí solo. No como una respuesta definitiva. No como un gran propósito revelado. Sino como una inclinación suave. Una sensación de, por aquí. Un interés que vuelve sin ansiedad. Un gesto pequeño que nace sin obligación. La mente moderna espera fuegos artificiales. El budismo enseña a reconocer las señales silenciosas. Después del vacío, no aparece una vida completamente nueva. Aparece una vida más honesta. Menos sostenida por la necesidad de demostrar. Menos empujada por el miedo a quedarse atrás. Más alineada con lo que es real ahora. El Buda enseñó que cuando dejamos de correr, la dirección se revela sola. Porque muchas veces no estábamos perdidos. Estábamos saturados. El vacío limpia el exceso. Exceso de expectativas. Exceso de identidades prestadas. Exceso de ruido interno. Cuando ese exceso cae, lo que queda es lo esencial. Y lo esencial no grita. Se siente estable. Si este mensaje te está ayudando a confiar más en tus procesos internos, recuerda suscribirte al canal y dar like a este vídeo. Así este espacio de sabiduría budista puede seguir acompañando a más personas en momentos de transición profunda. El error más común es confundir dirección con certeza absoluta. El budismo no promete certezas. Promete claridad suficiente para dar el siguiente paso. Y eso es todo lo que necesitas. Un paso honesto. No un plan completo. Cuando intentas decidir toda tu vida desde el vacío, te paralizas. Pero cuando solo te preguntas, ¿qué es lo más verdadero ahora?, la respuesta suele ser sencilla. Tal vez descansar. Tal vez decir no. Tal vez empezar algo pequeño. Tal vez no hacer nada todavía. El vacío no te pide grandes decisiones. Te pide coherencia interna. El Buda enseñó que el camino se revela caminando, no pensando el mapa completo. Por eso, después del vacío, la práctica es avanzar despacio, escuchando las señales del cuerpo y de la mente. Cuando una acción nace del vacío habitado, se siente distinta. No hay urgencia. No hay autoengaño. No hay necesidad de justificarte. Hay una calma extraña, incluso en medio de la incertidumbre. Eso es alineación. El vacío también redefine el sentido. Antes, el sentido podía venir de logros, roles o validación. Después del vacío, el sentido se vuelve más simple y profundo. Estar presente. Vivir con honestidad. Reducir el sufrimiento innecesario. El budismo no busca que encuentres tu misión.
busca que dejes de traicionarte. Cuando ya no te traicionas, la vida se ordena de otra manera. El vacío no te quita propósito. Te quita propósitos falsos. Y eso, aunque al principio desorienta, termina aliviando profundamente. Muchos descubren después del vacío que ya no quieren lo que antes deseaban. Y eso no es pérdida. Es madurez. El Buda enseñó que el deseo no desaparece, se refina. Pasa de ser una fuerza que te empuja a una energía que te acompaña. Después del vacío, haces menos, pero con más verdad. Detente ahora. Respira. Observa tu vida actual. ¿Hay algo que estés haciendo solo para no sentir el vacío? ¿Y hay algo que empieza a llamarte suavemente cuando dejas de huir? No corras hacia eso. Solo reconócelo. El vacío no es enemigo. Es el maestro que te devuelve a ti. Cuando ya no huyes del vacío, descubres algo esencial: no estás vacío. Hay consciencia. Hay presencia. Hay vida ocurriendo sin necesidad de forma. Eso es profundamente sanador. Si este mensaje te está ayudando a mirar tus procesos internos con más compasión y menos miedo, te invito una vez más a suscribirte al canal y dar like a este vídeo. Así apoyas este espacio de sabiduría budista aplicada a la vida real. El budismo no promete una vida llena de respuestas. Promete una mente capaz de habitar las preguntas sin romperse. Y esa capacidad nace justamente en el vacío. Cuando aprendes a estar sin apoyarte en lo externo, algo dentro de ti se vuelve estable. No porque todo esté claro, sino porque ya no dependes de que lo esté. El vacío te enseña a confiar en lo esencial. En la respiración. En el cuerpo. En la consciencia que observa. Y desde ahí, la vida empieza a reorganizarse sola. No con prisa. No con espectáculo. Con verdad. Después del vacío, no vuelves a ser el mismo. Pero tampoco estás perdido. Estás más liviano. Menos sostenido por el miedo. Más disponible para lo que realmente importa. El Buda enseñó que cuando dejamos de aferrarnos a las formas, nos acercamos a la libertad. Y el vacío es la experiencia directa de esa enseñanza. El budismo nos recuerda algo que transforma por completo la forma en que miramos los momentos difíciles: no todo lo incómodo viene a destruirte. Algunas experiencias vienen a despojarte de lo que ya no es verdadero. El vacío no aparece para castigarte. Aparece cuando algo falso ya no puede sostenerse. Cuando una identidad se cae. Cuando un rol se disuelve. Cuando una historia deja de encajar. El vacío es ese instante en el que la vida te pide honestidad radical. No para que sepas qué hacer, sino para que dejes de fingir. El Buda enseñó que el sufrimiento disminuye cuando dejamos de resistir la experiencia tal como es. El vacío duele cuando lo tratamos como un problema. Se vuelve maestro cuando lo tratamos como un proceso. No todo silencio es soledad. No todo no saber es pérdida. No todo vacío es ausencia. A veces, es espacio suficiente para respirar por primera vez sin máscaras. No lo juzgues. Permítele hacer su trabajo silencioso. Detente ahora mismo. Respira. Si estás en un momento de vacío, no te apures. No te compares. No te exijas claridad inmediata. Estar aquí, sintiendo y respirando, ya es suficiente por ahora. Ese es el camino medio. Ese es el camino del despertar. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte al canal, dar like y dejar un comentario compartiendo cómo estás viviendo este momento de vacío en tu vida. Tu experiencia puede acompañar a alguien más que atraviesa el mismo silencio. Y si deseas profundizar aún más en este camino de soltar, confiar y vivir con mayor ligereza interior,
Te recomiendo el libro del autor El arte de soltar el control. El link está en la descripción. Que no temas al silencio. Que confíes en el espacio. Que descubras que el vacío no es enemigo, sino el comienzo de una vida más verdadera.